Buenas noches amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Hoy vamos a abordar varios temas de la agenda legislativa que son fundamentales y que usted tiene que estar ojo al Cristo en cómo evolucionan. Vamos a hablar de diferentes aspectos. Uno que tiene que ver con reformas al Código Penal, otra que tiene que ver con la contribución especial para financiar el tema de la seguridad ciudadana. Y también uno que es sumamente importante porque hay elecciones de segundo grado donde hay que hacer cambios importantes. Y para eso está con nosotros la diputada Jacqueline Rivera, diputada del FMLN. Bienvenida, Jacqueline. Buenas noches, Luis. Un saludo a la audiencia de Gen TV. Gracias por la invitación. Bueno, hay temas sumamente importantes. Este creo que nos merece toda la atención del caso porque el pasado miércoles 23 de septiembre, representantes del partido FMLN presentaron una iniciativa de reforma al Código Penal y Código Procesal Penal que tiene que ver con, bueno, básicamente es llevar a la cárcel a los que evadan impuestos. ¿Eso es así, diputada? Bueno, mira, el FMLN estamos en la línea, Luis, de hacer posible el combate de la inseguridad con proyectos sostenibles en el tiempo, con proyectos financieros sostenibles en el tiempo. Y en ese sentido va orientada nuestra propuesta. Un propósito sustancial es cerrar, ¿verdad?, de manera gradual los portillos fiscales, los portillos que le permiten la evasión y los portillos que permiten la elusión. Ha habido un manejo, a mi juicio, un poco erróneo mediáticamente, porque si tú has visto, ha habido una reacción, wow, sin conocimiento de causa, casi condenando de que la propuesta de reforma lleva un propósito de persecución política para los empresarios. De hecho, esa fue la primera reacción del presidente del CODENA, ¿verdad? Sí, y no la conocen, ni siquiera saben el contenido de la propuesta de reforma. Tan ignorantes son las reacciones que han dado que están afirmando que nosotros estamos penalizando el delito fiscal, cuando en el Código Penal ya está tipificado como delito por lo menos 3 conductas. 1, quien evade impuestos puede ir a la cárcel por evadir impuestos de 4 a 6 años, así dice el Código Penal. 2, quien falsifica información puede ir a la cárcel entre 2 y 4 años. 3, quien omite hechos generadores del impuesto también puede ir a la cárcel con la misma pena. Eso es lo que ya está actualmente. Eso ya está en el Código Penal, en el artículo 200, para ser específica, 249 del Código Penal. Pero 4, puede ir a la cárcel, ya lo dice el Código Penal, las personas que se quedan con lo retenido, por ejemplo, del IVA. Se llama apropiación indebida, es decir, te estás quedando con algo que no es tuyo. Esas 4 conductas ya están tipificadas en el Código Penal como delitos, y si usted, contribuyente, comete una de esas conductas, usted puede ir a la cárcel y puede ganarse la pena de entre 4 a 6 años. Esa es primera apreciación falsa de los argumentos que hemos visto tanto en miembros de Arena como de algunos voceros de las gremiales empresariales. El FMLN no está inventando los delitos penales ya existen en el Código Penal. ¿Qué es lo que el FMLN está proponiendo? Son 3 circunstancias. Fíjese, yo no sé si ustedes recuerdan, hubo un ex embajador americano, por cierto, William Welken, algo así se llamaba, que es embajador de un estudio que hizo la embajada americana hace muchos años, te estoy hablando de hace más de una década, estableció que la evasión fiscal en El Salvador andaba por los $1.000 millones al año. Es decir, hay $1.000 millones que deberían de ingresar a las arcas de la hacienda pública, pero que no ingresan porque se van en la evasión y en la elusión. Y cuando alguien evade impuestos, a veces lo hace corrompiendo a la institucionalidad. Es decir, porque la institucionalidad históricamente ha aceptado información falsa, información errónea, información incompleta. Si nosotros lográsemos, Luis, por lo menos, yo me pongo de meta, por lo menos reducir la evasión del 36% que está ahorita, es decir, de cada dólar que debería de recibir de impuesto el Estado,
solo está recibiendo los 64 centavos, porque hay 36 centavos de cada dólar que debería recibir de impuestos que se van a la evasión y a la elusión, que no entran. Si nosotros lográsemos con solo, yo me atrevería a decir, reducir la evasión y la elusión al un 20%, al Estado por lo menos le estarían entrando anualmente no menos de 400 millones de dólares, que es lo que necesitamos para financiar el plan El Salvador Seguro. No hubiese necesidad de poner impuestos especiales, no hubiese necesidad de seguir haciendo préstamos. Es decir, el Estado con sus finanzas, con lo que produce, puede perfectamente financiar programas sostenibles en el tiempo de seguridad. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos? 3 cositas. Uno, actualmente, fíjate, si una persona se apropia del IVA, por ejemplo, al ciudadano hay que decirle, usted por cada cosa que consume, ya sea consumible, que se lo come, o ya sea que lo usa, usted paga el 13% de IVA. Ese 13% de IVA usted se lo paga aunque no le den factura, lo paga porque es un impuesto al consumo. ¿Quién es el responsable de que ese dinero que ya le cobraron a usted llegue a las arcas del Estado? Las empresas que son las que están inscritas en el Ministerio de Hacienda y que son las que deben de enterar ese impuesto que ya le quitaron al consumidor. Pero resulta que gran parte de ese impuesto no llega al Ministerio de Hacienda, se queda en un concepto de retención indebida, es decir, de apropiación indebida. Y eso se ha vuelto una cultura y hay hay contadores expertos, bufetes expertos en hacer eso, ¿no? Exactamente. Pero ¿qué dice actualmente la ley? Que si una persona, fíjate, que si una persona evade impuestos y sigue el procedimiento administrativo, hay juicios en la sala contencioso que datan de los años 80, que están ahí durmiendo el sueño de los justos, que está esperando el fisco que esos ingresos entren a las arcas del Estado, pero por los artificios legales, recurso tras recurso, escrito tras escrito, dilatás el proceso y allí está, desde los años 80, para que hagas cuenta. ¿Qué dice hoy el código? Que si tú evadís impuestos, es decir, imagínate que declaraste incompleto, que te faltó información ahí que no pusiste, evadiste el impuesto y no lo pagaste, pero al final te condenan en la sala contencioso y dicen, no señor, sí le toca pagar eso. Actualmente la ley lo que te dice es que si usted, habiendo seguido el procedimiento porque no quería pagar, al final lo condenan y le dicen pague, la ley dice, aunque usted haya cometido delito de falsificación de documento, de omisión de información, de apropiación indebida, de evasión fiscal, aunque haya cometido cualquiera de esos delitos, si usted paga, queda exonerado. Así dice, ese es un concepto que se llama excusa absolutoria, por eso es que si vos vas a los registros de los juzgados, ¿cuántos han ido presos por evasión fiscal? Nadie. Y nadie va preso por evasión fiscal porque la misma ley, ¿verdad? Allá por los años 93 que aprobamos este Código Penal, la misma ley te pone ese artículo, se llama excusa absolutoria. Si usted paga, no tendrá pena. Aunque usted se haya tardado para pagar 10 años, que el dinero, el valor que tiene el dinero 10 años después es menos que lo que tenía cuando le tocaba pagar. Ahora, el delito se cometió. Totalmente. Porque la apropiación indebida, si se comprueba en ese caso, se existe. dio, tanto que lo condenaron a que pague. Exacto. Entonces, pero si usted paga, se exonera de responsabilidad penal. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos diciendo no. Es decir, si usted paga habiendo seguido el procedimiento, le condenaron que usted no quiso pagar porque había falsificado información. Y le dijeron, mire señor, la contabilidad que me presentó no es la misma que la que usted tiene. Entonces configuró el delito de falsificación de documentación y doble contabilidad. Entonces estamos proponiendo, no, le toca pagar, pero también le toca pagar penalmente. Y estamos estableciendo de que la pena deberá de ser de 2 a 4 años. Es decir, paga, pero también paga una penalidad. Porque ¿qué sucede, Luis? Dicen los que acostumbran estas prácticas, que se han enriquecido el Estado por esos procesos dilatorios, dicen, al final me tardo 10 años en pagarle,
le voy a pagar al fisco, pero como me van a exonerar de responsabilidad penal, no importa si no le pago cuando me corresponde, no importa si le pago en 10 o 15 años, al final no voy a ir preso. La ley penal es una ley, por eso en el concepto jurídico se le conoce como la ultima ratio, es decir, es el último recurso, porque la ley penal es una ley disuasiva, es decir, las conductas penales se tipifican no para que las cometa, sino para que no las cometa. Y en todo caso debe ser para meterle, bueno, que alguien tenga miedo Exactamente. de no cometer un delito, como en este caso la apropiación indebida de recursos que son del Estado. Exactamente, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Ok, señor, usted acostumbra no pagar sus impuestos, se le condena y comete delito tras delito y usted no paga penalmente. No, hoy si la reforma se aprueba, si usted comete algún ilícito fiscal, aunque pague, siempre habrá una responsabilidad penal. Eso le permite al Estado ejercer un efecto más coercitivo que le garantice que las personas que antes acostumbraban a evadir impuestos lo piensen unas 2 veces porque ya no será suficiente pagar, sino que además tendrá una responsabilidad penal. Ese es un primer cambio de fondo. Segundo cambio que proponemos es que ampliamos el ámbito de aplicación de la ley. Por ejemplo, y tú ya mencionabas algo, fíjate qué curioso, quien certifica un estado financiero, una declaración de un empresario, o es un contador o es un auditor. Y la cosa es que quienes dan fe de si esa información es real, verdadera, son esos funcionarios, pero en la actualidad esos funcionarios no reciben sanción alguna. Los únicos que están penados por dar fe pública falsa son los notarios, pero no está contemplado el contador, no está contemplado el auditor, no están contemplados los fedatarios que dan fe de los actos que ante ellos se emiten. Y esto no solo es para castigar al contador de la empresa, ni al auditor de la empresa, también es para castigar al contador del Estado y al auditor del Estado. Es decir, porque hay funcionarios públicos que también se prestan a falsificar información en complicidad con el contribuyente que se niega a pagar, saca su mordida y evita que lleguen los ingresos al Estado. Son redes de mafiosos. Son redes de mafiosos. Hay despachos de consultores de contabilidad que se dedican perfectamente a maquillarle su declaración para no pagar impuestos. Yo he escuchado algunas expresiones como, no, si esos son expertos en ¿Sí? eso. No, Es anda decir, que se te hagan la jactan declaración en tal parte, vos no te preocupes que en lugar de vos pagarle al Estado, el Estado te va a devolver. Y así se hace. Entonces son artificios legales que hacen uso los funcionarios porque simplemente no existe un castigo, una sanción penal. Hoy hemos dicho, mire, si un auditor o un contador falsifica información, es decir, da fe de actos públicos que ante ellos se emiten o certifica información que no es verídica, podrá ir preso de 4 a 6 años. Es decir, estamos ampliando la cobertura de la aplicación de la ley, pero además estamos incluyendo, Luis, el tema de la defraudación a las municipalidades. Porque sucede que los delitos de la defraudación de la hacienda pública solo se limitan a la caja central del Estado, pero no incluye la defraudación que se puede hacer con esos artificios legales a las tasas municipales. Es decir, no está incluido dentro de la tipificación ilícita que quien defrauda a la hacienda municipal. Y allí pueden caer algunos contadores o auditores, inclusive de la Corte de Cuentas, que llegan a hacer auditorías a las arcas de la municipalidad y que complicidad con algunos funcionarios corruptos hacen unos informes o unas auditorías que no son reales. Ese es un acto de defraudación a la hacienda no nacional, sino fiscal, es decir, a la administración de la municipalidad. Estamos incluyendo que también se podrá cometer delito si usted falsifica información, si usted omite información o si usted duplica información respecto a sus obligaciones tributarias municipales. Y un tercer elemento que eso es lo que creo que ha generado, Luis, si nosotros en el país no tuviésemos esa restricción de que los delitos
hay delitos que prescriben, y todos los delitos relacionados con el enriquecimiento ilícito o con la defalcación de los dineros del pueblo no prescribieran, nosotros no hubiésemos sufrido diría yo, la decepción que sucedió cuando procesaron a los funcionarios que participaron en el contrato de Selenel, que simple y sencillamente salieron libres y no fueron procesados penalmente porque hicieron uso de un artificio legal, es decir, venció el tiempo. Exactamente, les prescribió la acción. Y entonces salen campantes libres, pero no porque hayan demostrado su inocencia, sino porque se ampararon en esa limitante legal que les permitió a ellos salir libres de responsabilidad. ¿Qué es lo que han hecho, lo que han hecho muchos? ¿Qué es lo que han hecho muchos? Se esconden 10 años. Amasa, ¿Cuántos años son? Perdón. 10 años. 10 años, ¿verdad? Sí, 10 años en el caso del enriquecimiento ilícito, pero en el caso de la declaración de impuestos son 5. Después de 5 años usted queda libre de pecado. Ya no lo pueden perseguir. Y ya no lo pueden perseguir porque usted ya transcurrió el tiempo que necesita el Estado para perseguirle. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mire, decretando, ojalá que tengamos la correlación de que los delitos fiscales no prescriban. Es decir, que siempre el Estado tenga la posibilidad de perseguir en cualquier momento quien tenga la responsabilidad de la obligación, porque como las obligaciones se heredan también, claro, que debe de pagar al Estado. Como hemos dicho que la ley penal es una ley disuasiva, ¿qué estamos pretendiendo con esta reforma? Cerrando portillos de evasión y de elusión para decirle que aquel contador que acostumbraba a falsificar información, de aprobarse la ley, mejor no lo haga, porque puede ir procesado. El auditor que acostumbraba también a falsificar información o a dar fe de hechos falsos, que no lo haga porque puede ir preso. O a los contribuyentes que han hecho uso de este artificio legal para evadir su responsabilidad tributaria, que no lo hagan, porque la sanción ya no solo es administrativa, sino que también es penal. Entonces, es una reforma que, como insisto, no estamos penalizando nosotros los delitos fiscales, los delitos ya están penalizados, lo que estamos haciendo es ampliando la aplicación de la ley, definiendo procedimientos de tal manera que le permita al contribuyente que si acostumbraba a hacer esa conducta, no la haga, para que no se vea involucrado en una persecución penal. Diputada, ahí hay dos factores, a mi entender. Uno tiene que ver con cometer un delito, pero además todo lo que el Estado deja de hacer porque ese dinero no llega a las arcas del Estado. Totalmente, porque fíjate que, si ustedes recuerdan, cuando reformamos el Código Tributario, para ser específico, el artículo 277 y 277A, lo reformamos para eliminar una limitación que tenía el Ministerio de Hacienda. Antes, en el Código Tributario decía que el Ministerio de Hacienda no podía publicar los nombres de los deudores. Era prohibido. El Ministerio, y estaba expresamente prohibido en la ley. Logramos en la Asamblea revertir esa prohibición y habilitamos para que el Ministerio de Hacienda publique a los deudores de la Hacienda Pública. Cuando se hizo público ese listado, parecía que se iba a caer el mundo, porque todo el mundo dijo, wow, nos han publicado, nosotros estamos defendiéndonos, tenemos procesos pendientes, la sala de lo contencioso está conociendo, entonces todavía no somos culpables. Pero cuando el ministerio hace esa publicación, determinó que por lo menos más de 370 millones de dólares están ahorita en ese estado, entre el Tribunal de Apelaciones, entre la Sala de lo Contencioso Administrativo, no camina ni para un lado ni para otro, y mientras tanto el Estado está inhibido de cobrar esos más de 370 millones de dólares. Pero no solo es eso. Una vez a vos se te ha tasado el impuesto, se te ha dicho, mire señor, le toca pagar tanto. Ah, dice el contribuyente, deme una forma de pago. No, es que hay más de 100 millones de dólares que ya el ministerio los tasó, que ya les dijo cuánto tienen que pagar, que comenzaron a pagar y están en mora. O sea que hay una conducta también de muchas personas de no pagar impuestos, es decir, de evadir
y porque están acostumbrados a que en muchos casos el Estado ha sido cómplice de esas conductas, han sido tapaderas de esas conductas irresponsables porque han cobrado por esos servicios, a eso han estado acostumbrados. Hoy que llega un gobierno donde no le tiene miedo, y yo por eso le digo, el que nada debe, nada teme. ¿Y por qué le va a tener miedo usted que no prescriba un delito fiscal si usted no lo va a cometer? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué le tiene miedo usted si usted se comporta como un empresario responsable o como un funcionario que cumple con sus responsabilidades tributarias? Porque hemos dicho que la ley es disuasiva. La ley lo que le está diciendo, no haga esto porque si hace esto va a ir preso. Y hay otro elemento, fíjate Luis, que incluye, actualmente nosotros le hemos dicho al Ministerio de Hacienda, si usted a la hora de que le presentan la declaración, dice la reforma, usted advierte que la declaración, en la declaración se ha posiblemente cometido un delito, como por ejemplo, presenta la declaración cuando el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Impuestos Internos manda la fiscalización, verifica de que la contabilidad que lleva la empresa es totalmente diferente a lo declarado en su impuesto. Entonces, cuando el fiscalizador vea, wow, aquí la contabilidad es diferente con lo que me ha presentado, en ese momento le estamos habilitando al Ministerio de Hacienda que notifique inmediatamente a la Fiscalía y que se abstenga de seguir conociendo porque existe la posible comisión de un delito. Entonces será la Fiscalía la que determine, mire señor, cometió delito, o sea que le toca ir preso y además pagar, o le toca solo pagar porque no ha cometido el delito. O sea que no es cierto las afirmaciones que se hacen de que son procesos donde, como decía el presidente del COENA, que no han sido oídos y vencidos en juicio. ¿Cómo no? Hay un procedimiento, usted va a opinar, usted se va a defender, pero si en esa defensa no logra comprobar su inocencia, pues le tocará pagar las consecuencias. Entonces, hay una reacción, a mi juicio, a priori, con total desconocimiento del propósito de la reforma y con total desconocimiento de lo que existe ya en el Código Penal, porque nosotros no estamos inventando el delito. Los evasores y los que eluden el pago fiscal deben tener la máxima pena, puede ser incluso la cárcel. Y si es necesario fortalecer la justicia de forma que se pague con cárcel, para lograr que realmente se recolecten los impuestos que se deben pagar, pues que se haga. Yo creo que son varios aspectos. Cuando hablamos de elevación y de elusión enfocados a que el gobierno necesita captar más fondos, estamos hablando de dos temas. Primero, penalizar porque está mal lo que están haciendo. Y por supuesto que vamos a acompañar el combate a la evasión y la elusión, pero de forma tal que se le paguen los impuestos al Estado y que la persona sujeta del pago, en este caso en particular, tenga el derecho de explicar o de defenderse. Bueno, ahí tenemos las reacciones de algunos de los grupos parlamentarios. Ante estas reacciones, mejor dicho, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que estas reformas pues sean aprobadas, diputada? Mira, yo creo que podemos tener alguna especie de eco en otros partidos que no sea Arena. Arena tiene una conducta sistemática y Arena no va a apoyar nada que vaya orientado a generarle mayor liquidez a las finanzas públicas. Arena no va a apoyar nada de eso. Tampoco Arena va a apoyar nada que vaya orientado a cerrar portillos fiscales que han sido la práctica cotidiana de algunos empresarios relacionados con ello. Yo quiero decir que hay muchos empresarios que son muy responsables, que cumplen a cabalidad con su responsabilidad tributaria, pero hay otros que se hacen uso de esos artificios que ya la misma ley le dejó para no cumplir con su obligación. Nosotros esperamos en la próxima semana, Luis, entrar a discutir a fondo este tema y yo creo que el partido que se niegue a combatir la evasión
para mí que sea el pueblo que lo juzgue. El partido que se niegue a combatir, a cerrar los portillos de la elusión, que sea el pueblo que lo juzgue. ¿A favor de quién está ese partido? ¿A favor de los corruptos o a favor de que quien está obligado a enterar los dineros que le corresponden al Estado los entregue? Y no solo eso, el pueblo salvadoreño debe de saber que cuando una empresa se apropia indebidamente, fíjate, cuando una empresa se apropia indebidamente de lo que usted ya pagó, es un robo que le está haciendo al pueblo, porque el pueblo ya pagó el IVA, y quien no ha enterado el IVA al Ministerio de Hacienda es esa empresa. Y yo les pregunto, ¿es bueno o no es bueno cerrar portillos para que cuando el IVA que se le retiene a usted sea entregado al Ministerio de Hacienda? Ese dinero no es de la empresa, ese dinero ya lo pagó el pueblo de manera directa cuando adquirió el producto que consumió, y esta empresa es la que no lo entera a las arcas del Estado. Ahí hay un robo descarado de parte de la empresa. Yo creo que quien se niegue a ir cerrando esos portillos simple y sencillamente está a favor de lo que siempre han hecho: fomentar, usar las instituciones del Estado para enriquecerse, usar las instituciones del Estado como empresas de su propiedad, usar las instituciones del Estado para favorecerse. Eso es lo que va a demostrar los partidos que no apoyen una propuesta de esta naturaleza, porque el único propósito, hemos dicho, es cerrar portillos de evasión y elusión y permitirle al Estado que recaude los recursos que son del Estado. Porque cuando hablamos de evasión es que usted lo que ha hecho es evitar pagar los impuestos. Cuando hablamos de elusión es que usted ha usado la ley para no pagar impuestos, pero esos impuestos deben de llegar al Estado. Si nosotros lográsemos ir cerrando esos portillos, el Estado no tiene necesidad, Luis, de seguirse endeudando, ni mucho menos de contribuciones especiales, especialmente para financiar el tema del combate a la inseguridad en este país. Bueno, pasando a otro tema que son también de gran importancia, tiene que ver con las elecciones de segundo grado. Veamos cómo concluyeron las elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos una nota y lo tomamos como punto de partida para la discusión. De acuerdo. Con 83 votos se aprueba el dictamen número 8 de la Comisión Política, y hoy sí vamos a proceder. Fueron 2 meses y 24 días los que se tomaron los legisladores para elegir a los nuevos funcionarios del órgano judicial, quienes han sido electos para un periodo de 9 años. Los magistrados propietarios son Sergio Luis Rivera Márquez, Paula Patricia Velázquez Centeno, Dafne Yanira Sánchez de Muñoz, Leonardo Ramírez Murcia, Óscar Alberto López Jerez, mientras que los suplentes son Sandra Luz Chicas de Fuentes, Ramón Narciso Granado Zelaya, Raúl Ernesto Melara Morán, Carlos Ernesto Sánchez Escobar, Armando Serrano, Óscar Vega y Martín Rojas Cepeda. Los propietarios llegan a ocupar plazas vacantes en 3 de las 4 salas de la Corte Suprema de Justicia: Sala de lo Civil con 1 vacante, Sala de lo Contencioso Administrativo con 2 vacantes y la Sala de lo Penal con igual cantidad de espacios. Los nuevos magistrados propietarios serán incorporados dependiendo de la decisión de Corte Plena, que durante los últimos 86 días han funcionado con 10 magistrados propietarios y 5 suplentes. Previo a la votación nominal y pública, un representante de cada una de las fracciones políticas sentaron posición sobre el trabajo realizado para la elección y que esperan de ellos desde la Corte Suprema de Justicia. El proceso ha sido muy largo y no carente de dificultades. La primera fue la anulación del procedimiento utilizado por el Consejo Nacional de la Judicatura por una sentencia de la Sala de lo Constitucional que cuestionó el procedimiento. El acuerdo que no generó mayor inconveniente o retraso fue la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial y la Sala de lo Constitucional, ratificando en el cargo para un periodo de 3 años al jurista Armando Pineda Navas, acto que se realizó el 9 de julio pasado.
Bueno, ahí teníamos la nota de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo analiza este proceso de elección, diputada? Bueno, mira, fue un proceso accidentado desde el momento en que la sala, los 4 señores de la sala constitucional comienzan a interferir en el procedimiento. Desde el momento que los 4 señores de la sala retrasaron la llegada del listado a la Asamblea Legislativa. Si tú te acuerdas, el Consejo Nacional de la Judicatura, que es el encargado de mandar el listado o la nómina para elegir a los magistrados, mandó el listado en tiempo, que son 60 días antes que venza el periodo. Pero a la sala no le gustó el listado y obligó a que la Asamblea devolviese el listado para que el Consejo Nacional de la Judicatura, cumpliendo un capricho de los 4 señores, porque no modificó nada del listado, fue el mismo el que regresó, se manda ya con varios días de retraso. Ese era el objetivo. Sí, ese listado, o sea, es decir, se mandó el mismo listado que habíamos recibido, pero ya con varios días de retraso. No te podría decir cuántos días, pero ya estábamos retrasados. Eso sin tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa no había tomado posición, la Asamblea Legislativa electa no había tomado posición el 1 de mayo, producto de la decisión de los 4 señores. Si ustedes se acuerdan, la Asamblea Legislativa le tocaba tomar posición el 1 de mayo, pero por una medida cautelar tomó posición hasta el 14 de mayo. O sea, el país estuvo sin órgano de Estado, Asamblea Legislativa, durante casi medio mes. Se inicia la discusión, te puedo asegurar, el FMLN siempre planteó el hecho de que había que hacer prevalecer la competencia académica de los candidatos. Y te puedo asegurar que hay candidatos entre unos y otros más competentes, pero creo yo que cada uno tiene su propia, digamos, capacidad especial. Pero Arena entra en un juego de descalificación y lo que entretuvo todo el proceso es la tosudez de Arena, de haberse atrincherado en que el candidato Jaime Martínez no iba a ser electo. Y todo por hacer eco a las restricciones, para mí excesivas e inconstitucionales, que la sala ha hecho respecto a la militancia o la simpatía, porque eso es lo que se cuestionó, la simpatía de una persona para con un partido político. Ese fue todo el meollo del asunto, eso retrasó el proceso. Nosotros teníamos argumentos para descalificar otros candidatos si hubiese sido la posición de que por simpatizar con un partido político estaba inhibido de competir. Nosotros lamentamos el hecho de que Jaime no haya quedado electo. Te puedo asegurar que de todos los candidatos era el único que presentó un plan de trabajo de lo que iba a hacer en la Corte. Fue el único que dijo que al llegar a la Corte Suprema de Justicia la prioridad era combatir la impunidad. Fue el único que dijo que al llegar a la Corte Suprema de Justicia su prioridad era depurar el órgano judicial. Fue el único que dijo que al llegar a la Corte Suprema de Justicia iba a trabajar por reforzar o modernizar la institucionalidad de la Corte. Fue el único que dijo que iba a combatir la corrupción de manera directa de muchos jueces. Por ahí hay muchos jueces buenos, pero hay otros que son corruptos. A lo mejor eso no gustó. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le tenían miedo que Jaime quedara electo? ¿A que fueran a descubrir chanchullos a los que han estado acostumbrados de asolapar procesos o de amañar procesos para beneficiar intereses específicos? Yo no sé si a eso le tenían miedo y comenzaron a inventarse que había ido a una convención, que había estado no sé en qué otra actividad, y por esa simple presencia en esos eventos fue descalificado. Una de las personas más competentes y, a mi juicio, más comprometidas con la depuración del órgano judicial que tanto necesita ese país. Pero al final el FMLN, en una actitud de que Arena no iba a dejar de cuestionar a Jaime, porque tenía además otro propósito Arena. A Arena le interesa que El Salvador se muestre ante el mundo como un país desestabilizado, como un país que no puede ni siquiera formalizar sus instituciones básicas, como un país que no tiene capacidad de conseguir acuerdos para resolver sus propios problemas internos, como un país sin cabeza para justificar
todos los argumentos que a ellos les conviene y tener la plataforma perfecta para recuperar el poder. O sea, Arena, esto era parte de su agenda, porque necesitaba mostrar a un El Salvador con un órgano judicial incompleto. Entonces, era la imagen del país hacia el mundo, gobierna el FMLN, entonces el país por eso está en crisis. De ahí el FMLN dijo, lamentamos mucho que Jaime no haya sido electo, pero también tomamos una decisión de que había que elegir magistrados y lo único que esperamos, Luis, de esta tercera parte de magistrados que hemos electo, que de verdad cumplan y honren esa deuda histórica que tienen con el pueblo salvadoreño y con la justicia de depurar a fondo el órgano judicial. Hay que pensar si el procedimiento de depurar el órgano judicial requiere que se separen las funciones del órgano judicial, hay que darle taller a eso, si los conflictos de intereses de ser administrador e impartidor de justicia y además que elige a los funcionarios impide a que haya una depuración del órgano judicial permanente, yo esperaría de parte de estos magistrados señales que realmente le van a entrar a fondo a ese tema que afecta a la justicia del país, porque no es posible que se capturen 300 delincuentes todos los días y que la Fiscalía logre sustanciar por lo menos el caso de 100 delincuentes y que el juez los libere a todos. O sea, es decir, hay una parte de la justicia que no está funcionando y que no recae en el Ejecutivo. Mira qué cosa, hemos elegido, al menos yo doy fe, como diputada, he votado yo por 2/3 partes de la Corte, y esta sería por la Corte en pleno, o sea, por 15 magistrados de la Corte en 6 años, y en 6 años yo no puedo dar fe ni dar constancia de que se ha hecho un acto realmente serio de depurar el órgano judicial. Que alguien me diga, ¿cuántos jueces han sido destituidos porque se les ha comprobado que están corrompidos? ¿Cuántos jueces han sido destituidos porque se les ha comprobado que han cometido delitos de prevaricato? ¿Cuántos jueces han sido destituidos porque se les ha comprobado que tienen una relación con el narcotráfico de este país? A ninguno. Y son secretos a voces. Y son secretos a voces, porque todo mundo sabe quiénes son. Si no, hagamos una memoria del juez que comenzó a llevar el caso de Paco Flores. Aquel juez que tiene como 6 procesos en la sección de investigación judicial, Levi Citalmir, que tiene como 6 procesos en la sección de investigación judicial y que todavía estamos esperando justicia. Entonces, a mi juicio esas son deudas, Luis, que no necesitamos nosotros recordárselas al pueblo, que esperamos nosotros que esta tercera parte realmente desenmarañe esa madeja de corrupción y esa madeja de conflicto de intereses que ha impedido que se depure el órgano judicial y como consecuencia que fomenta la impunidad en este país. Rápidamente, porque tengo que ir a un corte, ¿cómo camina el proceso para elegir a los magistrados del Consejo Nacional de la Judicatura, una institución que quedó acéfala el pasado 23 de septiembre? Y que ya nos están echando la culpa a nosotros. A la Asamblea Legislativa le están echando la culpa, fíjate. La lista para elegir concejales sale de 2 fuentes. 15 candidatos los propone el Consejo Nacional de la Judicatura y 15 candidatos los propone la FEDAE, las asociaciones de abogados. Esa lista se hicieron las elecciones en tiempo, el CNJ hizo su selección en tiempo y lo mandó a la Asamblea Legislativa en tiempo. Pero como hoy tenemos una supra institución que se mete en todo lo que hace este país, todas las instituciones, hoy resulta que la elección del Consejo Nacional de la Judicatura está detenido porque alguien se fue a amparar a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional emitió una medida cautelar y le ha dicho a la Asamblea, no elija mientras nosotros no resolvamos el amparo. Ojo, no elija mientras nosotros no resolvamos el amparo. Parece que hay cuestionado 3 candidatos que fueron electos en las asociaciones de abogados por esas riñas que se dan entre competencias de una asociación y otra y que ese acto meramente individual está afectando la colectividad, porque lo que se está cuestionando es que una persona no se siente conforme con los que han salido electos, pero por esa inconformidad de una persona, fíjate, la Corte, los 4 magistrados han suspendido un acto
que es la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, ¿qué están haciendo prevalecer los señores? ¿El derecho público o el derecho privado? Es decir, están haciendo prevalecer que aquí lo privado prevalece sobre lo público. Nos han emitido la medida cautelar, ya se venció el plazo que teníamos para elegir, la Asamblea no puede elegir porque mientras la Sala no levante la medida cautelar o resuelva lo que se le está cuestionando, no elegimos y tenemos una posible resolución. ¿Y qué tal declara la Sala que son esos candidatos que están siendo cuestionados no pueden ser considerados en la lista? ¿Cómo vamos a elegir completar la lista si la Constitución te dice, la ley te dice que debes de elegir de 30? Y si la lista queda con 29, y si la lista queda con 28, 27, ¿cómo vamos a hacer para completar la lista? Este es un acto más que a mi juicio, sin defender o sin agraviar o sin, desconocer el derecho que pueda tener el ciudadano de ampararse, pero este es un acto a mi juicio excesivo de la Sala porque está impidiendo la elección de un órgano que no depende ni de la Corte Suprema de Justicia ni de la Asamblea Legislativa y que es un órgano, fíjate Luis, es quien propone las ternas para elegir jueces, es quien propone las ternas para elegir magistrados de Cámara. Es decir, si el Consejo Nacional de la Judicatura no está instalado, no hay posibilidad de hacer sustituciones de jueces, nombramientos de jueces, cambios de jueces, no hay nada, está paralizado esa parte. ¿Y quién la ha paralizado? La Asamblea ya tiene las manos atadas, lamentablemente ya nos están responsabilizando a nosotros, pero la responsabilidad es de los 4 señores. Listo, vamos a hacer otra pausa. Cuando regresemos está pendiente el tema de la elección de fiscal general de la República y también la contribución especial que se ha propuesto para el financiamiento de la seguridad ciudadana. Ya venimos con más. Bueno, seguimos conversando con nuestra diputada Jacqueline Rivera. Diputada, tenemos el tema del actual fiscal de la República, fiscal general de la República, que termina sus funciones el próximo 3 de diciembre de 2015. Sí. ¿Cómo avanza la elección? Bueno, la Asamblea Legislativa ya hizo la convocatoria para que quienes estén interesados en ser considerados para la elección presenten su solicitud. Ya se está en ese proceso, es decir, vamos a entrar ya a la fase de recibir todas las solicitudes, que hay varias, dicho sea de paso, y a partir de que tengamos esas solicitudes vamos a entrar a conocer las distintas propuestas que hay. Yo quiero decir que el país merece contar con un fiscal que también honre una deuda, que es parecida a la del órgano judicial. La ley orgánica de la Fiscalía establece de que la Fiscalía debe tener una auditoría interna. Esa auditoría le sirve a la Fiscalía para supervisar, para, vigilar y para controlar el trabajo de los fiscales. Fíjate que esa Fiscalía le va midiendo, esa auditoría le va midiendo a la Fiscalía la cantidad de procesos que tiene, si la cantidad de fiscales son suficientes, si los fiscales no están sobrecargados, si las demandas se van viendo por orden de llegada o algunos se engavetan y otros se sacan cuando le interesa el tema o tiene algún interés específico, algún grupo de poder. Y esa auditoría no funciona. Nosotros recibimos este último informe del fiscal general de la República y una de las ausencias en el contenido del informe es precisamente que no se señala ni un proceso sancionatorio. Eso quiere decir que ni un fiscal comete errores. Allí no hay seguimiento del trabajo de los fiscales. Pero a veces escuchamos quejas de los jueces. Claro. De que el trabajo que han hecho los fiscales no es el idóneo, no es satisfactorio, por eso quedan libres algunos delincuentes. Hay jueces que se quejan y dicen, mire, saben que aquí nosotros recibimos requerimientos que es copia y pega, es decir, solo le cambian el nombre del imputado, medianamente modifican la parte fáctica del requerimiento y presentan el requerimiento sin ningún argumento jurídico que te permita que el juez haga un análisis de que puedes condenar a alguien, y hay que decirlo,
el rol del fiscal es, primero, garantizar la legalidad del proceso, es decir, que se lleve el debido proceso, que tanto el acusado como el ofendido tengan la oportunidad de defenderse. Pero en nuestro país, el rol principal del fiscal es buscar las pruebas, conseguir las pruebas que le permitan obtener una sentencia condenatoria. Y si hay pruebas de descargo, también las debe de presentar el fiscal. Pero ¿cuál es la queja bastante común de los jueces? Que los fiscales presentan el requerimiento, no presentan pruebas, y entonces ¿qué le toca al juez? Dejar libre al imputado. Mira lo que ha pasado con el caso de Paco Flores, en el lío que está metido el juez, que gracias a que la Corte decidió poner este juez, yo tengo la esperanza que a lo mejor a Paco Flores no le van a emitir una sentencia risible, espero que no. Se perdieron dos expedientes. Se perdieron 2 expedientes, fíjate, se perdió lo del ROS, en la fiscalía se perdió. El fiscal se negó a acusarlo por el delito de lavado de dinero. Hay que decirlo, que el delito de enriquecimiento ilícito por el cual se le acusa a Paco Flores no puede ser demostrado si usted no va aparejado la investigación por lavado de dinero, porque usted cuando se enriquece ilícitamente tiene que haber habido una especie de la entrada o la pasada o la salida de un dinero que no era suyo. Entonces, hay lavado, puede ser que el dinero tenga un origen lícito, pero cuando vos lo recibís de manera ilícita, ya se convierte en un lavado de dinero. Entonces, cuando el fiscal se niega a acusar a Paco Flores de lavado de dinero, prácticamente le está dando o está condenando a que el juez absuelva a Paco Flores, lo condene por peculado, y si alguien se atreve a cambiar el peculado doloso por un peculado culposo, puede salir absuelto de peculado culposo porque prescribe a los 12 años, ya pasaron los 12 años. Y si no demuestra que se enriqueció ilícitamente, porque cuando le fueron a encontrar a buscar cuentas le parecían como $6,000, y además se pierden los documentos que demostraban toda la investigación de las cuentas bancarias en el exterior, pues a uno le queda la duda si el rol que están haciendo los fiscales asignados a ese caso son roles que están garantizando la aplicación de la justicia, o por el contrario, son roles que están defendiendo algún interés en especial. Entonces, el nuevo fiscal debe de honrar con eso, Luis. Ahora, perdón, pero no me queda claro para que la ciudadanía lo entienda. ¿Se han hecho las auditorías en la fiscalía o no? No, pues es que ese es el tema. Cuando el fiscal rinde informe cada año, como todos los funcionarios del Estado lo hacen a la Asamblea Legislativa, el fiscal por lo menos su informe debe de tener 3 contenidos. 1, los procesos que tiene. 2, el estado de los procesos. 3, cuántos procesos ha sacado en un año. Y 4, los procesos sancionatorios de los fiscales. Es decir, porque si una fiscalía no tiene la capacidad de ir controlando el funcionamiento de sus fiscales, puede ser, fíjate, hasta puede dar lugar a que la fiscalía esté recargada de trabajo, pero como no hay una auditoría que determine de que un fiscal tiene demasiados expedientes y que por esa acumulación de expedientes no tiene capacidad de presentar todas las pruebas en todos los casos, no se puede determinar eso porque no hay un control de funcionamiento y de rendición de cuentas de los fiscales. Eso no existe. Y legalmente debe de existir un auditor y un consejo que de manera periódica debe de verificar el funcionamiento y la rendición de cada uno de los fiscales. Si esa instancia no funciona, yo creería que la Fiscalía tiene deficiencias a la hora de sustanciar de manera efectiva los procesos que siguen. De allí que la consecuencia de la queja de los jueces. Claro. Y dice el juez, yo no me puedo inventar la prueba, yo no me puedo inventar la acusación, el juez no tiene facultades para investigar. ¿No? Quien dirige la investigación es la Fiscalía, el juez solo va a analizar lo que le presenta la Fiscalía y lo que le presenta la defensa. No tiene otro parámetro el juez para emitir una decisión, o sea que la responsabilidad de que un delincuente salga libre no es únicamente del juez, tiene que ver también
con la labor de investigación y de sustanciación del proceso que haga el fiscal. Si tenés un fiscal negligente, el proceso será absuelto, pero si tenés un fiscal diligente, seguramente vas a tener impartición de justicia en este país y por ende vas a contribuir a que no se siga fomentando la impunidad. Diputada, qué bueno que nos hayamos juntado esta noche para llevarle el pulso a temas tan importantes que se dan en la Se nos quedó legislativa. uno. Se nos quedó, lastimosamente, el tiempo se nos ha ido entre las manos, se nos quedó el tema de la contribución especial, pero bueno, hay más tiempo. No, Y muchísimas estas puertas gracias. siempre están abiertas para usted. Gracias, Luis, y un saludo a la audiencia que nos ha tenido la paciencia y a escucharnos. Listo, amigos y amigas, quédense porque tenemos más para todos y para todas. Esto es Gente Ve. Pasen buenas noches.